días estamos con ustedes, por eso les estamos dando un saludo cariñoso, fraternal, por esa fidelidad que nos reportan permanentemente, no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Estamos saludando allá a los amigos que se reúnen permanentemente para ver el programa en directo. Lo pueden ver en Real Audio, www.canalccali.com. También estamos saliendo por este canal y el canal 112 de Cali TV. Por eso queremos que ustedes nos reporten la sintonía, nos hagan las sugerencias y nosotros estamos prestos a atender sus sugerencias, sus críticas fraternales, porque de eso se trata, ¿no? Queremos dar un saludo cariñoso allá, Mamamillo, en Bucaramanga, un sitio donde se venden las comidas exquisitas de Santander y de la comida nacional y la comida internacional. Allá Mamamillo está con todos sus amigos viendo el programa, reportando sintonía permanentemente. Es un sitio de encuentro allá en Florida Blanca. Se reúnen en Bucaramanga para ver el programa, igualmente a los amigos que en Buenos Aires ya tienen la disciplina, el hobby de ver el programa por el Real Audio, www.canalccali.com. Queremos dar un saludo a un hombre de la economía informal, Jaime Ospina. Es un trabajador de economía informal, vende sus bolsas en los diferentes barrios, pero me dice, hombre, yo estoy encantado con el programa, me gusta verlo y saco el tiempito para ver la hora, el programa cada sábado en este canal, su canal C de Global Televisión. Igualmente queremos agradecerle a nuestro querido gerente que hace posible que con la libertad de expresión de un demócrata podamos decir lo que realmente pensamos y de manera objetiva, sin ocultar la realidad. Bueno, desde el punto de vista cultural, esta semana pues termina el Festival de Tríos en la Plaza de Toros. Como ustedes saben, hay invitados de Ecuador, México, Cuba, y los tríos que han venido de diferentes partes del país hoy se reúnen en el escenario majestuoso de la Plaza de Toros para poner fin a este Festival de Tríos. También hemos tenido noticia de la gira que realiza por todo el país el Teatro Experimental de Cali, con el repertorio de sus obras, entre ellos la obra inédita que fue estrenada en el Teatro de la Candelaria en Bogotá, Tierra Adentro. Esa obra inédita, como su nombre lo indica, tiene relación con la problemática que se está dando en Colombia con los campesinos. Desde el punto de vista cultural también es importante prepararnos para el Petronio. Recordemos que el Petronio es un gran evento que reúne lo mejor de la música del Pacífico, y no solo música, sino todo lo que tiene que ver con artesanías, comida, platos exóticos que hemos aprendido a comer con doña Maura de Caldas, la gran cocinera, le decimos cariñosamente, pero es una maestra de las comidas del Pacífico. Entonces, por esa razón, estamos anunciando desde ya el Petronio Álvarez, que se realizará en diferentes escenarios, pero tiene invitados, según nos han informado, de Perú, Ecuador. Parece que también están invitados grupos folclóricos de Panamá. Pero hay un evento importantísimo, muy importante, que es la cumbre de alcaldes y autoridades afrodescendientes. Ese gran evento se realizará en Cali y desde luego pues parece que el presidente Obama, además de estar invitado, se tiene la duda de su presencia, pero independientemente de eso, el evento es
un evento trascendental, un evento de mucha importancia, de mucha jerarquía y sobre todo que pone a Cali entre los lugares de más significación en Latinoamérica. La cumbre de alcaldes y autoridades del Pacífico. También desde el punto de vista cultural se está haciendo la convocatoria por parte del SENA para abrir cupos aquí en Cali, aproximadamente 10.000 cupos. Este canal y este programa pues se pone a disposición para anunciarle que están abiertas las inscripciones en diferentes tecnologías y una de los puntos de inscripción es la institución educativa Santa Fe. Santa Fe, allá en la 34, carrera 34 con 17, enseguida del SENA de la construcción. Están abiertas las inscripciones, empezaron en el día de ayer, aproximadamente 10.000 cupos para Cali, entonces esos estudiantes, bachilleres, el único requisito es que sean bachilleres, que no han podido ingresar a la educación superior, lo puedan hacer. Bien, y hay un dato importantísimo ya desde el punto de vista histórico y que tiene relación con la terrible represión que utilizó el gobierno con las marchas populares. No podemos olvidar que la protesta social es un derecho fundamental. Como derecho fundamental debe gozar de la protección de las autoridades. Sin embargo, fuimos testigos como periodistas objetivos, pudimos filmar escenas realmente dantescas de agresión innecesaria por parte de la fuerza pública. Ahora, uno dirá que eso tendría su justificación dado el costo que tienen los gastos militares en Colombia. Justificar un costo en un gasto militar, pues justificaría ese tipo de represión. A propósito, nos ha llegado la revista Cepa. La revista Cepa es la revista que publica el grupo que le rinde homenaje al maestro Orlando Falsborda, ¿sí? Entonces, en una de sus introducciones, que precisamente se llama Sin Anestesia, nos dan algunos datos sobre la guerra en Colombia, y son datos bien interesantes que podrían servir para hacer una profunda reflexión de lo que es realmente la democracia en Colombia. Si es una democracia constitucional en todo el sentido de la palabra, o es una democracia formal, como diría alguna vez el maestro Diego Montaña Cuéllar, es una democracia que no es real sino formal, basada en un aparato de guerra terrible. Y estos son los datos que nos trae la revista Cepa, el último número, con las siguientes cifras. Durante la primera violencia, 1945-1958, las pugnas partidistas entre liberales y conservadores ocasionaron la muerte de 300.000 colombianos. 2 millones más fueron expulsados de sus tierras y se les expropiaron unas 400.000 parcelas. Otro dato importante, Colombia fue un laboratorio de guerra irregular de los Estados Unidos desde la década de 1950, antes que Vietnam. Otro dato importante, mientras que en 1990 el Estado gastaba el 2% del Producto Interno Bruto en seguridad, en la actualidad esos gastos representan el 6,5% del Producto Interno Bruto. Hay un dato importantísimo que nos dice que el sector privado destina 5.800 millones de dólares al año en protección y seguridad, lo que corresponde a cerca del 2 puntos del Producto Interno Bruto. En octubre de 1961, el dirigente conservador Álvaro Gómez tildó a algunos asentamientos campesinos como repúblicas independientes, los cuales fueron bombardeados
y de allí nacieron las FARC. Eso tuvimos la oportunidad de presentarlo en un documental muy importante. Lo vieron como esos jóvenes campesinos después se convirtieron en un ejército revolucionario. Ahora, 52 años después, los altos mandos del ejército, terratenientes y un expresidente, califican como repúblicas independientes a las zonas de reserva campesina. Y ese presidente no es más que Álvaro Uribe, quien con el apoyo de los grupos de autodefensa y paramilitares que surgieron de las famosas cooperativas Convivir, cuando él fue gobernador de Antioquia, pues está hablando de repúblicas independientes, pero prácticamente fueron reforzadas con otro matiz u otra tendencia. Otro dato importantísimo, en conjunto los Estados Unidos y el Estado colombiano han vertido 15 millones de litros de los mal llamados cultivos ilícitos con glifosato en el territorio nacional como parte de la supuesta guerra contra las drogas. 15 millones de litros de glifosato. Tuvimos la oportunidad en un próximo programa que vamos a presentar, vamos a mostrar cómo zonas del departamento de Nariño parecen un desierto, en donde no sobreviven ni siquiera las hormigas, como consecuencia de las secuelas que dejó el glifosato. Entre 2003 y 2013 se han gastado 1.500 millones de dólares en fumigaciones con glifosato de los mal llamados cultivos ilícitos. Entre 1995 y 2009 se fumigaron con glifosato Roundup Ultra 1.447.598 hectáreas. Según el investigador Diego Otero Prada, durante los años del gobierno de Uribe se invirtieron 100.000 millones de dólares en la guerra por parte del Estado para llevar adelante la inseguridad o seguridad antidemocrática o democrática, ¿no? Porque 100.000 millones de dólares gastados en 8 años, pues es un despilfarro terrible. Salió el presidente Uribe y el conflicto continúa. Ahora se intenta por parte del gobierno de Samper de llegar a un acuerdo o una salida política negociada, pero no se justifica históricamente que en 8 años se hayan gastado 100.000 millones de dólares para supuestamente derrotar la insurrección, que tiene una base esencialmente social. Hasta diciembre de 2012 se habían registrado 31.111 solicitudes de restitución de tierras que corresponden a 2.246.664 hectáreas. En el primer año de vigencia de la ley 1448 se habían restituido un poco menos de el 1% de la tierra reclamada, representada en 33 predios de 162 hectáreas. Continúan estos datos que son supremamente importantes, ¿sí? Y es que más del 50% de la población en Colombia está por debajo de la línea de pobreza. Más del 50% de la población está por debajo de la línea de pobreza. 7 millones de colombianos son indigentes, 7 millones de colombianos. Hay más de 5 millones de desplazados, mientras tanto el 52.5% de la riqueza es acaparada por el 1.12% de la población. Ese es el modelo neoliberal, ¿no? Concentrar la riqueza, socializar la miseria. El 67% de las mejores tierras están en manos del 0,64% de propietarios, terratenientes, paramilitares y narcotraficantes. Vemos cómo las zonas urbanas se han llenas de edificios, los territorios llenos de cultivos, de monocultivo al lado y lado de las carreteras, la tecnología al servicio de algunos pocos
y sobre todo el servicio de salud y de hospitalización precario. Hay otro dato importantísimo aquí, que es la violencia asociada a la inseguridad, a la insurgencia, corresponde tan solo al 15%, mientras que el 85% proviene del Estado. La violencia asociada a la insurgencia corresponde tan solo al 15%, mientras que el 85% proviene del Estado, paramilitares, multinacionales, y está vinculada a la extracción de recursos naturales y mineros. Recordemos los procesos que se adelantan hoy contra multinacionales, principalmente norteamericanas, entre ellas la Drummond. En Colombia se asesina a un sindicalista cada 72 horas. Se asesina a un sindicalista cada 72 horas. Y al mes de agosto han sido asesinados 39 defensores de derechos humanos. Observemos entonces cómo los monopolios absorben la economía, precarizando las condiciones de vida de los trabajadores y del pueblo. Desde 2002 han sido asesinados por lo menos 4.750 personas por parte del Estado en los llamados falsos positivos. 4.750. Las Naciones Unidas tienen el registro de 100.000 desapariciones forzadas hasta 2011. Las Naciones Unidas tienen registro de 100.000 desapariciones forzadas hasta el 2011. Y el gasto militar del Estado colombiano se encuentra entre los 10 más altos del mundo y sus Fuerzas Armadas están entre las 17 más grandes de la tierra. El gasto militar del Estado colombiano se encuentra entre los 10 más altos del mundo y sus fuerzas militares armadas están entre las 17 más grandes del orbe. En Colombia hay 9.500 presos políticos, 9.500 presos políticos. Es decir, es una cifra que rebasa otros gobiernos donde se supone que hay menos democracia, pero en Colombia hay 9.500 presos políticos. Nos dice el documento de CEPA que entre 2005 y 2010, según la Fiscalía General, los paramilitares realizaron 173.183 homicidios entre 2005 y 2010. Datos de la Fiscalía nos dicen que los paramilitares realizaron 173.183 homicidios, 1.597 masacres y desaparecieron, todavía no se han encontrado, 34.467 personas. Nos dice también el documento que desde 1995, en total 144 congresistas se han visto involucrados en temas de parapolítica, de los cuales 62 ya han sido condenados, 47 están en investigación preliminar y tan solo 7 han sido absueltos. Recordemos la última detención, la del exgobernador de Antioquia. Fue detenido y era una de las estrellas de la baraja de candidatos presidenciales del presidente Uribe. Recordemos, está hoy recluido en los calabozos de la Fiscalía General en Bogotá. Nos dice la revista CEPA también que 8 presidentes del Congreso de la República han sido voceros de los paramilitares en los últimos 10 años. 8 presidentes del Congreso de la República han sido voceros de los paramilitares en los últimos 10 años. Y no solo eso, sino que han terminado procesados. La última presidenta la tenemos, la doctora Dilian Francisca, que aunque está con una libertad, sigue vinculada al proceso y esperemos que la justicia nos diga finalmente cuál va a ser su destino. También el documento nos dice que en nuestro país los niños estudian en promedio 7,3 años, mientras el periodo esperado de escolaridad es de 14 años. ¿Qué quiere decir esto? Que terminan en condiciones difíciles la primaria y no avanzan más de 2 o 3 años de educación secundaria, y eso pues significa que el mercado, entre comillas, de la delincuencia, del vicio,
esté atentos para nutrirse de estos jóvenes que no tienen ningún futuro porque el Estado no se los brinda. Nos dice también el documento que según el presupuesto general de la Nación, en el periodo 2012-2013, el gasto militar asciende a 22.000 millones, mientras que el de educación y salud es de 20.000 millones. Entonces uno se pregunta, ¿para qué tanta arma? ¿Para qué tanto millones desperdiciados si la delincuencia, la impunidad no mejora, no se soluciona y sigue la violencia en Colombia? Y finalmente, el documento de CEPA nos dice que Colombia tiene unas Fuerzas Armadas de unos 500.000 integrantes, en las Fuerzas de Infantería 284.000, mientras que cuenta con 77.473 médicos y 215 profesores. O sea, tenemos por cada militar, por cada médico, prácticamente tendríamos 6 militares. Entonces, eso explica por qué es tan precario, por qué es tan insuficiente los servicios de salud, de hospitalización, de que debe gozar el pueblo. Y finalmente, frente a esto, es importante hacer una reflexión profunda. Vemos nosotros el despliegue, lo estamos viendo, tiene una Fuerza Armada de 500.000 integrantes, 284.000 en la infantería, mientras que solo funcionan en el servicio de salud 77.473 médicos. Eso, si hacemos una comparación con la población, es irrisorio. Un médico que tiene que atender prácticamente 10.000 personas cada médico, ¿sí? 77.473 médicos, 215.000 profesores. A propósito, la revista Semana nos da un dato que es escalofriante y nos muestra en qué condiciones y al servicio de quién estuvieron los servicios de inteligencia del Estado. La revista Semana, en la edición que está circulando, nos informa que la Fiscalía General de la Nación unió los procesos que por separado se estaban adelantando por los crímenes de Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro León Gómez. Los investigadores han encontrado 25 coincidencias, 25 coincidencias. Podemos citar 5 de ellas por ahora, pero lo importante es que es escalofriante el informe y que nos muestra también cómo durante 8 años prácticamente que estuvieron en manos de los paramilitares, los servicios de inteligencia del Estado, es una situación que se venía dando décadas atrás. Y entonces nos dice el informe que entre las coincidencias están las siguientes. Una, el tipo de arma y munición fue igual en los 3 crímenes. 2, los autores materiales fueron asesinados por miembros de las fuerzas del Estado. Los autores materiales fueron asesinados por miembros de la fuerza del Estado. 3, está plenamente comprobado que hubo una coordinación por parte de los escoltas, que eran miembros del Estado, para facilitar la realización de estos magnicidios. Estamos hablando del magnicidio de Galán, de Bernardo Jaramillo y de Carlos Pizarro León Gómez, que entre otras cosas es de Ripley, inverosímil, que haya sido asesinado a los 2 o 3 minutos de haber decolado del aeropuerto El Dorado el avión de Avianca, y allí, en medio de los escoltas, fue asesinado Carlos Pizarro León Gómez, 3 candidatos presidenciales. La otra coincidencia que dice la Fiscalía es que los móviles
son los mismos y recalca, coordinados directamente entre los autores intelectuales y los grupos de escoltas que estaban cuidando de estas personas. Y además nos dice algo que parece inverosímil, ¿no? Que están ligados con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y del Estado. Como quien dice, son crímenes políticos auspiciados por el Estado en ese momento. Esa es la información que queríamos dar, pero también es importante hacer referencia a 3 hechos. El primero es la decisión de la MANE. La MANE, como ustedes saben, es la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, quien decide que a partir de la próxima semana, el 3 de febrero, ellos van a estar uniéndose a las grandes marchas y protestas, pero sobre todo para reivindicar la situación presupuestal, mejoramiento de la calidad de la educación por parte del gobierno. 3 de septiembre, entonces, la Mesa Nacional Ampliada ha decidido iniciar su movimiento, recordando que los profesores y trabajadores de la Universidad Nacional están en paro, están en una asamblea permanente que en la práctica no es más que un paro. Los estudiantes siguen en paro, los trabajadores y profesores, y los estudiantes anuncian su vinculación a este movimiento. Y ha sido realmente una lucha justa por parte de los estudiantes. Recordemos que hace poco los estudiantes del SENA decidieron reivindicar sus derechos, decidieron presentar un pliego de peticiones que en parte ha sido resuelto. Ellos han decidido llegar a unas negociaciones y transitoriamente suspender el movimiento, pero están dispuestos a seguir. Ahora, lo que sí ha caracterizado esto es la represión de la fuerza pública. De una manera injustificada, el SMAT, que se parece mucho, y tuvimos la presencia nosotros en decisiones de conocer en ese entonces los terribles Doberman, que eran los SMAT del gobierno de la dictadura de Noriega en Panamá, igualitos, Robocop, asesinaban, atropellaban y nunca había la posibilidad de que fueran juzgados. Ante la presión internacional decidieron terminar ese grupo en Panamá y luego vino la caída de Noriega, pero sí hay que decir que ha habido exceso. Tenemos una serie de documentales, nuestro querido editor y camarógrafo Pablo Federico está recogiendo unos materiales, editando, que van a ser presentados el próximo programa, en donde vamos a mostrar por lo menos 10 casos de abusos de este grupo militar armado, el SMAT, que sin justificación alguna reprime violentamente, y no solo eso, produciendo heridas graves, ¿no? Heridas. Esperamos que los comités de derechos humanos están elevando las quejas, están mostrando los atropellos y los abusos para que estas personas, miembros del SMAT y de la fuerza pública, sean judicializados. La provocación produce una reacción de los estudiantes porque en muchos casos no se justifica, es innecesaria la presencia de estos miembros del Estado. Vemos, por ejemplo, cómo en todos los departamentos los incidentes y víctimas que ha producido el actuar de ellos rebasa los límites y los procedimientos legales. Conocimos un documento de la comisionada de Naciones Unidas en donde directamente no solo le exige al presidente que revise la relación que tiene con sus Fuerzas Armadas, sino que moderen
el procedimiento y la actuación en las diferentes manifestaciones y protestas, en donde los heridos, pues, indudablemente siguen siendo los estudiantes o los ciudadanos. También tenemos que informar que la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, aprobó para el día 10 de septiembre el paro nacional indefinido. Son 3 razones que aducen los dirigentes de la Federación Colombiana de Educadores. El primero es el pésimo servicio de salud que goza el magisterio. Aquí hay una entidad que tiene su clínica principal, la Rey David, en donde son permanentes las quejas en contra del servicio y la calidad que presta. Hasta el punto que la llaman Medimuerte, no Medinorte y no Medimuerte. Y hay un consorcio nuevo, ampliado el contrato, pero desafortunadamente la atención no mejora. Vemos allí, por ejemplo, cómo el SMAT sigue actuando, muchas veces innecesariamente, porque hay dentro de los manifestantes, y se pudo comprobar ayer, Decisiones estuvo en la marcha del día jueves y varios manifestantes lograron detener, si se puede usar este término, a un civil con una roca gigantesca que iba a lanzar, y pudimos constatar que cuando lo incriminaron fuertemente y a punto de golpearlo, él se identificó como miembro de la fuerza pública, como policía. Entonces uno se pregunta si esa directriz le están dando los altos mandos para producir el caos y desde luego producir la reacción agresiva de la fuerza pública. Resultó ser un miembro de la policía, se identificó con su carnet, fue entregado a un oficial y de esta manera pues no sabemos si haya sido sancionado o qué explicación. No hubo ninguna explicación, fuimos testigos de eso el día jueves. Entonces hacemos un llamado para que la fuerza pública actúe con sensatez, los altos mandos, porque el documento de Naciones Unidas es muy claro en el sentido de exigir el respeto por los derechos humanos y procedimientos que estén acordes con un procedimiento policivo, legal, y no abusivo. Decíamos que la Federación Colombiana de Educadores también convocó para el día 10 de septiembre paro nacional indefinido. 3 razones. Primero, el deficiente servicio de salud es pésimo en todas las seccionales, sin embargo el costo es altísimo que deben pagar económicamente los educadores. Segundo punto es la descapitalización del Fondo Prestacional del Magisterio. Recordemos que el Fondo Prestacional del Magisterio es una fiducia que recauda las cesantías y prestaciones sociales de los educadores. Tiene un déficit de 37.000 billones de pesos. Imagínense, 37.000 billones de pesos. ¿Qué significa esto? Que va a llegar el momento en que los pensionados y los mismos trabajadores de la educación no tengan ese respaldo que le da y le asegura las cesantías. El tercer punto es el incumplimiento de los acuerdos que firmó la Federación Colombiana de Educadores con el Ministerio de Educación. El punto principal, recordemos, es la expedición de un estatuto docente único. En este momento hay 2 estatutos docentes, el 2277 del 79 y el 1248, que establece unas condiciones realmente humillantes para el educador. Se parece mucho al estatuto contra el cual están luchando y en paro nacional indefinido los educadores en México. Uno no puede olvidar que estos estatutos fueron expedidos bajo el contexto del acuerdo del consenso de Washington,
son lineamientos del Fondo Monetario Internacional que obligan a que estos países hagan ajustes, pero sacrificando el aspecto salarial, la calidad de la educación, las posibilidades de estudio y preparación, ciencia y tecnología por parte de los educadores y por parte de los estudiantes. Y el otro aspecto que tiene que ver con el paro es la necesidad de que se restauren o se reconstruyan por lo menos el 60 o 70% de las instituciones educativas. Muchas de ellas tienen más de 50 años de existencia, están en situación que produce peligro, que produce peligro para los estudiantes. Lo cierto es que en un acto de desesperación, la ministra ha convocado para el próximo martes a un conversatorio a la Federación Colombiana de Educadores, así nos lo manifestó personalmente el licenciado Gruber, presidente de la Federación Colombiana de Educadores. Se aspira a que se pueda avanzar en un acuerdo o por lo menos unos compromisos que impidan que los 300.000 educadores y educadoras del país terminen en paro. Otra noticia importante es la actividad que se realizó el día jueves. El día jueves, en todo el país, como ustedes saben y lo han conocido, se realizaron marchas de apoyo en solidaridad con el paro agrario. Decisiones tuvo la oportunidad de estar presente, no solo en la llegada del día anterior de los marchantes campesinos que llegaron a San Francisco, sino también en el cacerolazo que se dio el día miércoles y el día jueves. Y también es importante resaltar el apoyo que recibieron de deportistas, ciclistas, que se hicieron presentes en la plazoleta de San Francisco para brindarle solidaridad a los campesinos. En un acto cultural muy sencillo, pero muy significativo, los campesinos dieron rienda suelta a su alegría y aproximadamente a las 11 de la noche se logró con el personero, doctor Santamaría, que se les diera alojamiento en el Coliseo de el barrio Salomia. Así se hizo, allá permanecen y las negociaciones continúan, no hay todavía una solución, los campesinos continúan en el Coliseo del barrio Salomia, nos han pedido que a través de este medio y los medios de comunicación las personas puedan acercarse al Coliseo a llevar alimentos, a llevar frazadas. Ellos están muy deseosos y muy necesitados de que se les aprovisione. Y en el resto del país siguen realizándose las asambleas, porque la verdad es que un año después de entrar en vigencia el TLC, hay que decir que es más lo que ha afectado la aplicación del TLC a los campesinos, a la gente de a pie, a la gente de hacha y machete, que a las multinacionales. Las multinacionales sí han hecho su gran negocio, pero el campesino, ustedes lo han visto, un campesino le compran una botella de leche en 400 pesos, no tiene cómo sacarla, está sometido a que eso, a criar la vaquita, a alimentarla, a cuidarla, a sacarle los nuches, y por 400 pesos. Y el gran industrial la vende a 2.000 o 2.000 y pico de pesos. O sea, un año después el balance es negativo. Y lo que es peor, que tienen que botar la leche. Con tanto niño en la miseria, desnutrido, no les queda otra alternativa que botar dolorosamente la leche porque no tienen cómo comercializarla, ¿sí? Eso es doloroso, eso es un acto que produce total desconcierto, que le produce a uno pues rabia y sobre todo dolor saber que hay tantos niños, tantos ancianos en los casas geriátricas y ancianatos que no tienen
como tomarse un vaso de leche, y los campesinos se ven obligados a hacer esto. Lo mismo pasa con el arroz. ¿Cómo es posible que se exija un tipo de semilla certificada? Porque así se estableció en el TLC. Una semilla certificada, y si no es de esa semilla certificada, se considera que el arroz es de mala calidad. Y no solo eso, sino que lo decomisan. Tuvimos comunicación, por ejemplo, con Campo Alegre, en el Huila, donde 142 toneladas de arroz, 142 toneladas de arroz, violando todos los principios de legalidad, del debido proceso, fueron sacadas de las casas de los campesinos, sacadas, montadas en camiones por parte del SMAT y la policía, y luego con retroexcavadoras destruidos los bultos para echarlos en los basureros. Uno se pregunta, ¿dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde está el Estado social de derecho? ¿Dónde está el debido proceso? Entonces miren ustedes que aquí hay que hacer un análisis, una reflexión profunda, sobre todo para saber que estamos ahora a puertas de nuevas elecciones, quiénes son los que van a representar a los diferentes sectores del país en un Estado, en un Congreso donde se hacen leyes que deben ser para que se cumpla la Constitución, el Estado social de derecho. Uno sabe, por ejemplo, que el debido proceso determina que la persona sea juzgada, procesada, pero no por las vías de hecho. Uno encuentra que existe una Comisión Nacional de Estupefacientes, los bienes incautados se someten a un proceso para que al final se determine si son o no expropiados y pasan a manos del Estado, pero no destruirse. 172 toneladas fueron sacadas de las casas, entraron abusivamente, montadas. Tenemos escenas que nos han enviado, desafortunadamente por razones de comunicación, para un próximo programa que va a ser dedicado exclusivamente a mostrar estos abusos de la fuerza pública. El arroz es llevado a un basurero, las retroexcavadoras, como lo dijimos, los destruyen y tiran el arroz al fango. Cuando es un arroz bueno, lo hemos certificado, así nos da una certificación un agrónomo de la Universidad Nacional, simplemente no era producto de las llamadas semillas certificadas. ¿Qué significa eso? Que los únicos que van a poder usar este tipo de semillas son los grandes monopolios, los grandes industriales. El campesino de a pie, de hacha y machete, pues difícilmente va a tener acceso a este tipo de semilla, y desde luego también a la comercialización de esto. Decisiones, entonces, ha querido hacer hoy un programa diferente. Hemos querido hacer referencia a este tipo de problemática. Estamos recaudando mucho material gráfico para mostrar cuál es la situación que vive el país. Hoy todavía hay ciudades en donde la situación es tensa, las plazas de mercado, los centros de acopio apenas están reactivándose por la ausencia de productos agrícolas que no llegaron, y otros que desafortunadamente se pudrieron porque los campesinos, en un acto de justa lucha, bloquearon las vías. Pero también hay que decir que en una posición consecuente, don Pedro Aguilar, el presidente de la Asociación de Camioneros, pues dio la orden de inmovilizar sus equipos sin bloquear al lado y lado de la carretera, para que de esta manera se pudiera mostrar la efectividad y la solidaridad con el movimiento de los campesinos. Hay una situación que es muy importante, lo recomendamos, es el material de la revista Cepa, es muy importante, es el último número, es el colectivo de Orlando Falsbordano. Para este número, pues
la información que leímos sin anestesia. También una nota editorial muy interesante que dice quién cambiará el mundo, ¿no? Y a propósito de esto, desde Decisiones, que es un magazine cultural de periodismo alternativo e investigativo, llamamos a la reflexión para denunciar y rechazar la posible intervención de los Estados Unidos en Siria, desconociendo la posición de las Naciones Unidas. Ya vimos cómo en Inglaterra el Parlamento británico votó en contra de la intervención de las tropas británicas en Inglaterra. Esperamos que lo mismo haga el Parlamento francés, ya que el Parlamento italiano se ha marginado de este conflicto. No podemos seguir, diríamos abiertamente, sometidos a la pretensión imperialista de un mal premio Nobel de Paz, que es precisamente Obama, quien por encima de la decisión de Naciones Unidas de llamar al diálogo, a la reflexión, a las negociaciones diplomáticas, ponga el mundo a portas de una terrible guerra mundial. Ya los rusos, ya anunciaron que enviarán sus submarinos nucleares al Mediterráneo y al Océano Índico como un acto de rechazo a una posible intervención. Lo mismo ha planteado la China. Vemos, es cierto, que posiblemente, y es cierto, se usaron esos gases tóxicos terribles, el gas sarín, pero si uno ve estas escenas, uno las encuentra también relacionadas con los abusos que comete la fuerza pública aquí, con los gases lacrimógenos y además con el gas mostaza que le tiran a la gente, a los ojos, ¿no? O sea, la guerra es terrible, es odiosa. Yo siempre recuerdo la definición que dio alguna vez el gran pedagogo Paul Valéry, cuando le pregunta: maestro, ¿para usted qué es la guerra? Y él dice: es una terrible masacre entre seres humildes que no se conocen entre sí, para beneficio de seres poderosos que sí se conocen, pero que no se masacran, ¿no? Entonces aquí eso hay que interpretarlo. El problema con Siria es que los Estados Unidos, con esa visión imperialista que tiene, pretende hegemonizar el mundo y sobre todo crear una especie de cortina de hierro, como llamó Churchill, el muro ese de Berlín y el aislamiento de los países socialistas de Europa Oriental. Ahora pretende crear una especie de cortina de hierro para aislar a China y a Rusia, que son los únicos países, y de alguna manera también el Japón, que son los únicos países superpotencias que pueden enfrentar militarmente a los Estados Unidos. Entonces ha convertido todos estos países de allá del Medio Oriente en países, gobiernos títeres, y no porque le preocupe realmente si se asesina o se utilice este gas. Es importante que nosotros reflexionemos como demócratas y rechacemos, así como ha hecho el pueblo norteamericano, que ha rechazado en manifestaciones públicas la intervención de su país en Siria. Entonces, sí tenemos que apoyar irrestrictamente, a pesar de la decisión un poco apresurada del presidente Santos de llamar a los negociadores de La Habana. Sí tenemos que apoyar ese proceso de paz. No es posible que 60 años de lucha no hayan sido suficientes para encontrar una salida política negociada al conflicto. 60 años de lucha, ya vimos cómo 8 años perdidos inútilmente, lo único que ha producido es miseria, sangre, ruina. Entonces es importante que busquemos una salida, apoyemos esa negociación en La Habana, y sobre todo que nosotros sabemos que hay una extrema derecha ávida del poder,
que fue incapaz de resolver los problemas del pueblo, reforzó el modelo neoliberal. Por eso tenemos que jugarle, queramos o no, a una salida política negociada, a ese conflicto. Y sobre todo que los puntos esenciales, el problema de la tenencia de la tierra, no se ha terminado el proceso, ya vimos cómo de manera tramposa los amigos de Uribe, del neoliberalismo, se apoderaron de las tierras baldías de los llanos orientales. Eso es un torpedo contra el proceso de paz. Necesitamos, por ejemplo, que esta nueva cúpula militar que se eligió le juegue limpio al proceso de paz. Ya vimos cómo la cúpula que salió tenía una posición soterrada en contra del proceso de paz, cuando el famoso general Riaño, comandante de la policía, dice, es que si estuviera el presidente Uribe, eso sería, recuerdan, un lapsus, que no es un simple lapsus verbal, es una manifestación de su voluntad y de la conciencia. Llamamos entonces al apoyo a este proceso de paz, gústenos o no nos guste, pero es el mejor camino que puede tomar nuestro país. Otro aspecto importantísimo, muy importante, es que apliquemos la Constitución en toda su dimensión. Dice que en Colombia hay libertad de pensamiento y libertad de culto, y eso nos permite recordar una frase de Norberto Bobbio, cuando él decía, es la oposición la que legaliza la democracia y no la democracia la que legaliza la oposición. Y nos referimos precisamente a la participación política de los miembros de las FARC. Es mejor que lancen discursos en el Congreso, que propongan planes de desarrollo en las plazas públicas, que sigan dando bala en el territorio nacional. Es que por informes de la Cruz Roja Internacional, que conocemos y conocemos como miembros de la Comisión del Comité de Derechos Humanos, mensualmente el ejército está sufriendo más de 2.000 afectaciones entre bajas y heridos. Y eso, ¿a quién le produce réditos? A que muchas familias queden desamparadas porque el único que le proveía la ración o el sostenimiento era ese soldado, que desafortunadamente lo curan y lo mandan a la calle y ni siquiera lo jubilan o lo pensionan o le dan una indemnización. Son situaciones dolorosas, producto de esa guerra inútil. No nos debemos entonces aterrar que la UP haya recobrado en buena hora su registro, su legalidad, y no nos aterremos tampoco que la propuesta de darle una jurisdicción especial a los miembros de las FARC para que participen, no nos debe aterrar eso. Por el contrario, ese es el camino que debemos seguir. Ya la experiencia en otros países nos lo ha demostrado, en Irlanda, por ejemplo, terrible guerra, al final terminaron los miembros del IRA compartiendo en el Parlamento, discutiendo proyectos de ley, interactuando por logros en beneficio de la población. Tenemos que retornar a esa vida democrática como lo establece la Constitución, que el Estado social de derecho lo construyamos todo y no que siga siendo un artículo inoficioso, muy bello, pero inaplicable. Y lo otro es que hay muchos enemigos de la paz. Ellos deben entender que los vientos de paz deben respetarse y que el futuro de Colombia, y lo consideramos así, debe ser un modelo económico y social que revise ese voraz modelo neoliberal que lo único que está produciendo es desolación y ruina. Que viva la paz, que viva la democracia, y celebramos en Decisiones que ese proceso avance. Para el próximo programa tendremos unas imágenes
duras, fuertes, pero muy objetivas. Queremos decirle entonces que pasen un feliz fin de semana. Queremos agradecer a nuestros técnicos que hacen posible la calidad del programa, y a nuestro gerente, y recalcamos su criterio democrático, y ese servidor, Rodolfo Poveda, con mucho cariño, los espera como cada 8 días. También desde el punto de vista cultural se está haciendo la convocatoria por parte del SENA para abrir cupos aquí en Cali, aproximadamente 10.000 cupos. Este canal y este programa pues se pone a disposición para anunciarle que están abiertas las inscripciones en diferentes tecnologías, y una de los puntos de inscripción es la institución educativa Santa Fe. Santa Fe, allá en la 34, carrera 34 con 17, enseguida del SENA de la construcción. Están abiertas las inscripciones, empezaron en el día de ayer, aproximadamente 10.000 cupos para Cali. Entonces esos estudiantes, bachilleres, el único requisito es que sean bachilleres, que no han podido ingresar a la educación superior, lo puedan hacer. Bien, y hay un dato importantísimo ya desde el punto de vista histórico y que tiene relación con la terrible represión que utilizó el gobierno con las marchas populares. No podemos olvidar que la protesta social es un derecho fundamental. Como derecho fundamental debe gozar de la protección de las autoridades. Sin embargo, fuimos testigos como periodistas objetivos, pudimos filmar escenas realmente dantescas de agresión innecesaria por parte de la fuerza pública. Ahora, uno dirá que eso tendría su justificación dado el costo que tienen los gastos militares en Colombia. Justificar un costo en un gasto militar, pues, funcional. Allá Mamamillo está con todos sus amigos, viendo el programa, reportando sintonía permanentemente. Es un sitio de encuentro allá en Florida Blanca. Se reúnen en Bucaramanga para ver el programa, igualmente a los amigos que en Buenos Aires ya tienen la disciplina, el hobby de ver el programa por el Real Audio, www.canalccali.com. Queremos dar un saludo a un hombre de la economía informal, Jaime Ospina. Es un trabajador de economía informal, vende sus bolsas en los diferentes barrios, pero me dice, hombre, yo estoy encantado con el programa, me gusta verlo y saco el tiempito para ver la hora, el programa cada sábado en este canal, su canal C de Global Televisión. Igualmente queremos agradecerle a nuestro querido gerente que hace posible que con la libertad de expresión de un demócrata podamos decir lo que realmente pensamos y de manera objetiva, sin ocultar la realidad. Bueno, desde el punto de vista cultural, esta semana pues termina el Festival de Tríos en la Plaza de Toros. Como ustedes saben, hay invitados de Ecuador, México, Cuba, y los tríos que han venido de diferentes partes del país hoy se reúnen en el escenario majestuoso de la Plaza de Toros para poner fin a este Festival de Tríos. También hemos tenido noticia de la gira que realiza
por todo el país el Teatro Experimental de Cali, con el repertorio de sus obras, entre ellos la obra inédita que fue estrenada en el Teatro de la Candelaria en Bogotá, Tierra Adentro. Esa obra inédita, como su nombre lo indica, tiene relación con la problemática que se está dando en Colombia con los campesinos. Desde el punto de vista cultural también es importante prepararnos para el Petronio. Recordemos que el Petronio es un gran evento que reúne lo mejor de la música del Pacífico. Y no solo música, sino todo lo que tiene que ver con artesanías, comida, platos exóticos que hemos aprendido a comer con doña Maura de Caldas, la gran cocinera, le decimos cariñosamente, pero es una maestra de las comidas del Pacífico. Entonces, por esa razón, estamos anunciando desde ya el Petronio Álvarez, que se realizará en diferentes escenarios, pero tiene invitados, según nos han informado, de Perú, Ecuador. Parece que también están invitados grupos folclóricos de Panamá. Pero hay un evento importantísimo, muy importante, que es la cumbre de alcaldes y autoridades afrodescendientes. Ese gran evento se realizará en Cali y desde luego pues parece que el presidente Obama, además de estar invitado, se tiene la duda de su presencia, pero independientemente de eso, el evento es un evento trascendental, un evento de mucha importancia, de mucha jerarquía y sobre todo que pone a Cali entre los lugares de más significación en Latinoamérica. La cumbre de alcaldes y autoridades del Pacífico justificaría ese tipo de represión. A propósito, nos ha llegado la revista Cepa. La revista Cepa es la revista que publica el grupo que le rinde homenaje al maestro Orlando Falsborda, ¿sí? Entonces, en una de sus introducciones, que precisamente se llama Sin Anestesia, nos dan algunos datos sobre la guerra en Colombia, y son datos bien interesantes que podrían servir para hacer una profunda reflexión de lo que es realmente la democracia en Colombia. Si es una democracia constitucional en todo el sentido de la palabra, o es una democracia formal, como diría alguna vez el maestro Diego Montaña Cuellar, es una democracia que no es real, sino formal, basada en un aparato de guerra terrible. Y estos son los datos que nos trae la revista Cepa, el último número, con las siguientes cifras. Durante la primera violencia, 1945-1958, las pugnas partidistas entre liberales y conservadores ocasionaron la muerte de 300.000 colombianos. 2 millones más fueron expulsados de sus tierras y se les expropiaron unas 400.000 parcelas. Otro dato importante: Colombia fue un laboratorio de guerra irregular de los Estados Unidos desde la década de 1950, antes que Vietnam. Otro dato importante: mientras que en 1990 el Estado gastaba el 2% del Producto Interno Bruto en seguridad, en la actualidad esos gastos representan el 6,5%.
días estamos con ustedes, por eso les estamos dando un saludo cariñoso, fraternal, por esa fidelidad que nos reportan permanentemente, no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Estamos saludando allá a los amigos que se reúnen permanentemente para ver el programa en directo. Lo pueden ver en Real Audio, www.canalccali.com. También estamos saliendo por este canal y el canal 112 de Cali TV. Por eso queremos que ustedes nos reporten la sintonía, nos hagan las sugerencias y nosotros estamos prestos a atender sus sugerencias, sus críticas fraternales, porque de eso se trata, ¿no? Queremos dar un saludo cariñoso allá, Mamamillo, en Bucaramanga, un sitio donde se venden las comidas exquisitas de Santander y de la comida nacional y la comida internacional.